Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos y todas. Es un placer encontrarnos nuevamente en esta mesa número 3 sobre infancias y educación física, posibilitando una pregunta que abra la reflexión sobre un abordaje integral. En el marco del ciclo de conversatorio, diálogos críticos necesarios y sensibles en el campo de la educación física. Simplemente les voy a compartir el encuadre de la propuesta, la presentación de las ponentes que están esta tarde acompañándonos y luego le vamos a dar espacio a sus exposiciones para tener un tercer momento de preguntas, comentarios e intercambios. La educación física sigue siendo un campo de disputa entre la implementación, su planificación, los tópicos científicos que la sustentan, su historia y las tensiones y las deudas que aún planteadas en torno a su intencionalidad. Desde sus márgenes entendemos que las prácticas corporales son, con toda la convergencia de mirada, dimensión y aportaciones en su praxis, el escenario de ensayos de la educación física, sin duda la cual la identificamos desde una intervención pedagógica, situada, reflexiva y puesta en revisión constante, posibilitando la pregunta como paradigma que permita, posibilite y garantice la trascendencia de la educación física desde múltiples miradas diversas. Este ciclo procura hilar retazos de miradas en relación al campo, sabiendo los límites de esta mirada. Sin embargo, convencido de que será un aporte significativo a la trama de la educación física en Latinoamérica. ¿De qué manera propiciarlo? Gestar espacios de compartires, de análisis, de diálogo y de intercambio mediante la sistematización, la experiencia, la pregunta y la certeza. Creemos que son modos de acercarnos, de subvertir el pensamiento único, de interpelar a las generalidades como modos inmutables de accionar. Es quizá en la diversidad del pensamiento, del accionar y del sentir donde se cuecen y cocinan nuevas y significativas formas de accionar en el aula, patio, barrio o territorio. Como así también en el investigar, planificar, documentar y, por qué no, gestar redes, bregar políticas públicas en relación a la educación física desde sus diferentes expresiones. El tema que nos convoca es las infancias y la educación física, un abordaje integral o abordaje integral, como una pregunta que nos invite a caminar, a reflexionar. Nos acompañan la maestra y profesora nacional de educación física, licenciada de educación física, Nalia Verónica Mangione, especialista en entrenamiento de deporte social, maestranda en educación física y deporte, maestranda en actividad física y calidad de vida, con una especialización en educación y TIC, nivel superior, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, con tesis, especialización en deporte alternativo adaptados, tiene una vasta experiencia en el campo de la ESI, es docente actualmente en la Universidad Nacional del Tucumán, entre otras experiencias más, específicamente del campo de la educación física. También nos acompaña la profesora de educación física y licenciada en psicomotricidad, Mara Lesbergueris, espero haberlo pronunciado bien, maestranda en antropología social, docente de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional de La Matanza y también de la provincia de San Luis y de la Universidad KS en Buenos Aires. Es miembro fundadora de AUPAS, Asociación Civil Uniendo Psicomotricidad y Arte, integrante de la red de asociaciones feministas Cuyuy, dentro de las cuales se encuentra la Caracola, Perú, y Otro Tiempo a España, Maquiguardi, Perú, Colombia, España, la Red de Cuidados de México, AUPAS, Argentina, integrante del colectivo de psicomotricidad de Transfeminista, terapeuta clínica en psicomotricidad con perspectiva de género, coeditora de la revista La Circular Transfem, revista de psicomotricidad. Ha publicado en el 2003 Niñas Jugando, Ni tan quietas ni tan activas, editorial Biblos, y en el 2012 Juego en el papel. Análisis de la corporeidad en el plano gráfico en coautoría con Daniel Kalmels. Y en el 2020, Géneros y psicomotricidad. La corporeidad en clave feminista, editorial Biblos. Nos acompaña desde la Universidad Nacional de La Matanza. Muy bienvenida, muchísimas gracias por estar un sábado a la tarde acompañándonos
Y bueno, vamos a comenzar con Analía. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Ahora sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Como la otra vez también dije, esta para mí es una oportunidad de aprendizaje, así que bueno, me parece que acá la idea es esto, en este encuentro, aprender junto con ustedes. Bien, eh, cuando comencé a pensar en el tarde de hoy en relación al tema que nos convoca, fueron muchas las imágenes y las sensaciones que me venían a la mente, ¿no? Porque me llevaron a mi propia infancia. Yo soy adense, el lugar donde aún está mi familia de origen y en donde disfruté mucho todo ese trayecto de vida, tanto en lo escolar como en lo barrial. Aedo, como ven acá en las fotos, es una ciudad nacida como ferroviaria, y también indefectiblemente apareció el patio de esta escuela en donde hacíamos educación física, la escuela número 8, y fue la primera imagen, ¿no? Sin duda una infancia con escenarios contextuales diferentes a los actuales, en algunos casos, por ejemplo, el carrito de rulemanes que hacemos con mi papá en el barrio, en su taller, que venían todos los chicos y las chicas del barrio a hacer esos carritos, o el carnaval, la bombucha de carnaval, tantas canillas que han quedado así, o también las escondidas en la calle. Y me preguntaba acá, volviendo al patio de esa escuela número 8, ¿qué de esa educación física cambió y qué de esa educación física sigue igual para las infancias? Hace 10 años que yo resido en Tucumán y desde ese tiempo trabajo en los niveles inicial, primario, terciario y universitario. Y los dos primeros me dan la oportunidad de seguir aprendiendo de las infancias. Y los dos últimos siento que me permiten, por un lado, hilar y repensar la propia práctica en relación a la formación docente y paralelamente seguir aprendiendo a medida que se transita el camino. Un ejemplo creo que es la tarde de hoy precisamente, porque es una oportunidad, como les dije anteriormente, y me recuerda a Frei Beto, el fraile dominico brasileño y teólogo de la liberación, quien recupera la frase de Paulo Freire: la cabeza piensa allí donde los pies pisan, refiriéndose a este principio epistemológico de la educación popular, y es en esta idea que queda explicitado cómo el aprendizaje se construye en el diálogo reflexivo e interpelador en y de la experiencia, y que no es un acto espontáneo y surgido del estar o del hacer, sino que es en esa trama en donde hay un saber y un saber hacer que como colegas en este momento, o en este caso, ponemos en juego desde los lugares de trabajo. Estoy segura que cada uno y cada una de nosotros y nosotras que estamos aquí estamos pensando en función de todos los lugares que pisamos y de todos los lugares que transitamos, ¿no? En ese sentido, siento muy significativas las ideas que nombró antes Luciano en esta invitación que se nos hizo, en estas ideas y conceptos que nos convocan, y tienen que ver con esto, ¿no? Con el diálogo crítico, como decía él, con las tensiones y las deudas, con las convergencias de miradas, con las dimensiones y aportaciones en su praxis, con la intervención pedagógica situada, reflexiva y puesta en revisión constante, y con la pregunta y la certeza, que hoy seguramente estarán presentes para seguir este camino de interpelarnos, de pensar desde cada lugar donde pisamos y donde cosemos colectivamente también estas nuevas y significativas formas de accionar. Pero si pensamos qué implica un abordaje integral, yo estaba buscando para decir, bueno, a ver, ¿qué significa esto? ¿No? Como para repensar un poquito sobre el concepto. Y si buscamos la definición de abordaje, según la Real Academia Española, también en coincidencia con otros diccionarios, ¿no? Vemos que el concepto se define como una acción de abordar, especialmente un barco a otro. Abordar entonces implica acercarse, implica llegar a un lugar, pero también plantear un asunto para poder tratarlo. Y si pensamos en el concepto o el significado de integral, nos encontramos con la idea de algo que comprende todos los elementos o aspectos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de abordaje integral? ¿Hacia dónde nos tenemos que acercar? Hacia, ¿A qué barco, o sea, metafóricamente, a qué barco nos vamos a subir? ¿Cuáles serán los destinos de ese viaje? ¿Y cuáles son los elementos y aspectos que tenemos que comprender y tener en cuenta para ese acercamiento? Es así que, siguiendo con la búsqueda, nos encontramos con la idea de
que es una forma de mirar y de accionar en determinados espacios. Lo llamativo de esto, para mí, es que cuando uno empieza a buscar abordaje integral, cuando uno quiere buscar una idea en dónde aparece, aparecen como espacios de abordaje integral principalmente los que tienen que ver con la salud, en relación a la medicina, con la discapacidad, obviamente que estos son algunos, ¿no? Pero cuando uno busca y ve los resultados de esa búsqueda, aparecen muchísimos que tienen que ver con esto, ¿no? Con la salud, con la discapacidad, la medicina, el trabajo social comunitario, la psicología. En la educación también aparecen acciones más macro en el sentido de repensar precisamente la educación como derecho. Existe una Secretaría Nacional de Abordaje Integral también, que tiene como tarea fundamental generar articulaciones para que las políticas públicas tengan un impacto en todo el territorio nacional. Y afortunadamente aparece la ESI, que creo que llegó para darnos la oportunidad de repensar la integralidad en la escuela, entre otros espacios, ¿no? Y si hilamos más finito, me parece que nos dio la oportunidad de repensar la integralidad en la educación física. Y acá me surgen unas nuevas preguntas, en realidad tengo muchas preguntas, y que es qué implica entonces esta mirada y accionar integral desde la educación física, a quiénes implica y qué tenemos que integrar. Y también con quiénes nos tenemos que integrar. Entonces, antes de ir más específicamente sobre esto, me parecía importante pensar por qué hablamos de infancias, ¿no? Y me parece importante nombrar como el tema de este conversatorio infancias en plural y no infancia en singular. Y si bien no es la idea hacer un recorrido histórico sobre el concepto, quisiera destacar algunos aspectos que considero fundamentales y que me han servido a mí para repensar la propia práctica. Voy a tomar las palabras de Leonor Jaramillo, que es una especialista en educación colombiana, que plantea que la noción de infancia tiene un carácter histórico y cultural, y es por ello, aquí está, ella es Leonor Jaramillo, y es por ello que ha tenido diferentes apreciaciones en la historia, y la concepción depende del contexto cultural de la época. No es lo mismo hablar de infancias hoy que hace años atrás. Es así que ha cambiado en el tiempo, y desde la idea de concebir al niño como un dependiente, indefenso, nombre masculino porque así se nombra en estas etapas, ¿no? Que se lo define como propiedad, y luego pasa a ser un humano pero inacabado, que se le da el concepto de infante, pero con la condición de que aún le falta para ser alguien. Es a partir del siglo XX, perdón, hasta la fecha, y que gracias a todos los movimientos a favor de la infancia y las investigaciones realizadas, se reconoce una nueva categoría, el niño como sujeto social de derecho. Haciendo una mirada más macro, vemos que las tendencias en educación infantil en el mundo actualmente es el logro de la formación integral del niño, tal como se plantea en el año 96 en la UNESCO, en la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Y ahí se hicieron explícitas 4 dimensiones del aprendizaje humano: esto, aprender a conocer, aprender a ser, o sea, hacer con H y con C, y aprender a ser con S, y aprender a vivir juntos. Es decir, que se empieza a concebir la infancia como una categoría que encierra un mundo de experiencias, expectativas diferentes a las del mundo adulto. Es así como a partir de la Convención Internacional de Derechos del Niño, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989, se define como sujeto de derecho, reconociendo a la infancia el estatus de persona y de ciudadanos. También quería tomar como para cerrar con este concepto de infancia un documento de la profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, María Verónica Cheli, en una publicación del año 2011, junto con otros autores y autoras, que escriben sobre las infancias en la historia argentina desde 1890 a 1960, y concluyen, en relación a la conceptualización del término, que la desnaturalización del concepto de infancia como minoridad desviada y el reconocimiento de su carácter histórico lleva a reconocer la heterogeneidad en los modos de vivir de la infancia. Por eso ella también habla de infancias en plural. Y comencé este recorrido porque creo importante recordar y tener en cuenta estos sentidos para poder pensar qué educación física queremos ofrecerles, qué educación física queremos seguir construyendo para
estas infancias. Es así que, tomando esta primera parte, yo quería compartir con ustedes un recorte de algunas cuestiones que pude identificar en la práctica en el nivel inicial y primario desde la educación física en relación al diseño curricular de la provincia de Tucumán. Y el recorrido docente en algunos de los establecimientos educativos. Quiero aclarar que esto no forma parte de una investigación, o sea, no está armado en formato de investigación ni está hecho de esa manera, pero que gracias a este armado y a este pensar junto con ustedes, me pareció interesante gracias a lo que surgió de estas preguntas. Me parece que estaría bueno que sea un futuro trabajo de investigación. Tomé una muestra aleatoria de docentes de grado, docentes de materias llamadas especiales, música, inglés, teatro, tecnología, bueno, educación física, por supuesto, y también personas con otros roles dentro de la institución educativa, que me pareció muy importante, me pareció muy interesante la voz también de, no solamente de las maestras y el docente de educación física, sino de la secretaria, de los o otros directivos o asesores pedagógicos. Y les pregunté de manera anónima, por supuesto, qué implica pensar en en infancias, educación física y abordaje integral desde su rol particular. El objetivo tuvo que ver principalmente con tomar los emergentes comunes, comenzar un análisis a la luz del diseño curricular de Tucumán y esbozar algunas futuras líneas de indagación. Por supuesto que no es una tarea acabada, como ya les dije, ya que surgieron en realidad muchísimos más emergentes de lo que me imaginaba, por lo que compartiré lo analizado hasta el momento y algunos interrogantes con los que me quedo. A modo de encuadrar el universo de respuestas, les muestro este gráfico inicial en donde casi el 42% fueron respuestas de docentes de educación física, casi un 30% de docentes de nivel primario, el 12% de todas las otras materias especiales, menos educación física, un 5% docentes de nivel inicial y el otro porcentaje, el otro 12% que queda, con directivos, administrativos o asesores. Tomaré algunas de las expresiones de manera literal como ejemplos de las categorías que se pudieron identificar en el universo total de las respuestas, ¿no? Pero bueno, vuelvo a aclarar que es una primera aproximación. La verdad que surgieron un montón de cosas que me parecen sumamente interesantes como para que yo las pueda retomar o que las podamos volver a retomar para profundizar el análisis y las conclusiones. Y acá aparecieron, cuando trataba de categorizar, veía que los y las docentes contestaban en función de tres miradas, ¿no? Miraban, o sea, contestaban en función de una mirada de las infancias, o sea, ¿qué implicaba esto de abordaje integral de educación física en las infancias? O lo miraban en relación más específicamente a la educación física, o al rol docente y a otros aspectos que englobaban el rol docente. Entonces, yo voy a tomar vamos a ir pasando algunos fragmentos literales y tomar de esos fragmentos las palabras que me llamaron la atención, ¿no? Que bueno, son las que quizás traen esta discusión, análisis y replanteo, ¿no? De qué implica esto del abordaje integral desde la educación física. Fíjense que lo que algunas de las voces implica abordar de forma integral, o sea, aparece el aprendizaje del niño en todos sus aspectos, pensar al niño como un ser único, aparece lo corporal y lo emocional, brindando la posibilidad de participar, aparece que se deben tomar diferentes metodologías o múltiples enfoques para el aprendizaje, aparece esto de pensar las infancias abrazando la diversidad existente, incluyéndolas, sosteniéndolas en los marcos del derecho del niño y adolescencias, aparece este concepto de sujetos de derecho, repensar las infancias, vuelve a aparecer la diversidad y la educación inclusiva. Acá me llamó la atención que aparezca esta diferenciación, ¿no? De cuerpo y mente, o sea, como que pensar el abordaje implica integrar el cuerpo y la mente. O sea, esto es literal las respuestas que han compartido los docentes de manera anónima, ¿no? Y pensar la educación como el todo en tiempos donde es tan necesario articular lo físico con los aprendizajes, ¿no? Como si acá parecería que lo físico y el aprendizaje estarían escindidos, ¿no? Tan bien como el cuerpo y la mente.
Abarca fundamentalmente la necesidad de incluir la educación física como uno de los campos del saber enseñar, su potencial didáctico. Aparece la corporeidad y motricidad como partes, dimensiones esenciales para el desarrollo integral. Aparece el cuerpo de movimiento como instrumento para desarrollar hábitos saludables. Aparecen las prácticas sociales también, u otras prácticas emergentes a tener en cuenta para el abordaje integral. En esta me llamó mucho la atención porque decía, estaría bueno que la educación física incluya temas relacionados a la salud o que se cree un espacio curricular con información sobre alimentación saludable. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa en la escuela donde está esta maestra o docente? Que, bueno, la educación física no incluye temas de la salud, ¿no? También es como interesante analizar qué pasa ahí, ¿no? ¿Por qué dijo esto que dijo? Después, creo que significa enfocarse en la enseñanza de educación física en niños en conjunto con otras materias. Acá aparece el trabajo, parecería que aparece el trabajo en equipo o trabajo interdisciplinario. Implica que no es necesario ser de educación física para fomentar la actividad en niños, o sea, parecería que en educación física es el único lugar donde los chicos y las chicas se mueven. También aparece la falta de formación, la necesidad de formación para estos nuevos desafíos. Vamos a sacar esto, así se ve, ahí está, los nuevos desafíos en la actualidad. Y acá aparece, afortunadamente, pero de todas las respuestas, solamente en dos aparece que la necesidad de la implementación de la ESI sería una de las formas de favorecer el desarrollo integral en los alumnos y alumnas. Y también aparece el juego como uno también de los aspectos importantes a tener en cuenta para este abordaje integral por todo lo que el juego, con el juego se logra, ¿no? Así que lo que yo quería para finalizar, en realidad para finalizar y abrir, porque me quedo con un montón de preguntas, yo tomé el diseño curricular, este es el documento de trabajo del año 2014-2015, este es el proyecto general, ¿no? En donde hay unos fundamentos generales de educación y donde aparecen estas 5 dimensiones, estos pilares que nombraba antes de la educación del siglo XXI, se aparecen estos pilares que hablan de una heterogeneidad, por ende, esto de hablar de infancias, ¿no? Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, a ser, a transformarse uno mismo y la sociedad. Aparece también, esto deberíamos hablar de la existencia de múltiples infancias, o sea que en el diseño cultural está planteado de esta manera, que caracteriza, o sea, de tener en cuenta la multiplicidad de infancias en virtud de la diversidad que caracteriza a los objetos sociales. Y aparece esto de construir espacios que alojen a las infancias en su singularidad y a las infancias desde su heterogeneidad, reconociendo su carácter de construcción sociohistórico y cultural. Y por otro lado, tomé el diseño específico donde aparece educación física, o sea, este es el diseño donde aparecen las materias llamadas especiales, en donde aparecen los proyectos didácticos como una forma de trabajo integrado, aparecen, bueno, en las palabras de Jimmy Persic, esto de una educación física integradora, respetando las diferencias de los individuos, ¿no? Una educación física con contenido. Se habla también de la finalidad de incidir en la constitución de la identidad de niños y niñas, es decir, incidir en la corporeidad, o sea, la corporeidad está muy presente, ¿no? Desde ese sentido de la corporeidad. Y entonces acá, para ir cerrando, vuelvo a las preguntas que me hacía al principio y pensando, ¿no? En todas estas respuestas que dijeron los docentes y las docentes, ¿qué implica entonces esta mirada y accionar integral en la educación física? Y me parece que volvemos a todos estos conceptos que nos invitaron en este espacio y que tienen que ver con seguir con los diálogos críticos. Me parece que el diálogo crítico es fundamental para poder repensando una educación física situada y reflexiva, seguir repensando estas tensiones y deudas que aparecen, porque evidentemente si nos ponemos a analizar todos estos aspectos, todas estas voces, hay un montón de tensiones y deudas que ahí aparecen y que no son menores, ¿no? Como para dejarlas pasar, y me parece que es importante seguir repensándolas junto con esos docentes, que implica una convergencia de miradas, implican dimensiones que aportan a la praxis,
Y creo que es esta clave, ¿no? De la intervención pedagógica situada, reflexiva y puesta en revisión constante, como estamos haciendo, me parece que ahora. Y por último, me parece que la pregunta y la certeza, tal como había parecido, es lo que nos va a llevar a seguir creciendo y seguir replanteándonos y en realidad poder respondiéndonos, ¿no? Las dudas que van surgiendo. ¿A quiénes implica? Implica a toda la diversidad de infancias. ¿Qué tenemos que integrar? Me parece que tenemos que integrar en función de las necesidades de estas infancias. ¿Y con quiénes nos tenemos que integrar? Me parece que es un trabajo que no podemos estar la educación física sola, es un trabajo que, como bien salía en alguno de las voces de los docentes y las docentes, me parece que es un trabajo de miradas en equipo, me parece que la institución eh, necesita un replanteo, en algunos casos sí pasa, pero particularmente a mí me es muy difícil en algunas de las instituciones poder trabajar interdisciplinariamente o poder, desde la educación física, poder trabajar de manera integral junto con otros actores. Me parece, acá yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa con las familias, ¿no? En esto del abordaje integral también, me lo llevo también, de qué manera se pueden integrar también a esto. Y creo que vuelvo al comienzo también, me parece que es la ESI la que nos da esta oportunidad de repensar de manera integral la educación, de manera integral la educación física, y en la ESI están todos y todas los actores involucrados. La escuela, los niños, las niñas, escuchar las voces de los niños y las niñas, las familias. Así que me parece que si bien no creo que nos vamos con muchas preguntas, eh, creo que en la ESI vamos a encontrar muchas de estas respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, y a todos y a todas. Muchísimas gracias, Analía. Gracias por esta invitación, este viaje. Eh, bueno, seguramente algunas cositas he ido anotando y compartiremos y preguntaremos ahí en el momento, en el tercer momento de instancia de reflexión, de pregunta, de intercambio. Vos sabés que anécdota al margen, pero justo tomaste la palabra ¿qué implica al final en las preguntas para seguir repensando? Y yo pensaba que el concepto de implicancia que yo elaboro, trabajo, inclusive lo he puesto en un libro, es de Mara, de la ponente que sigue. Lo tomé del libro Niñas Jugando, Mara, y lo cito en un material y me parece muy interesante qué implica la implicancia. Bueno, gracias Analía. Mara Lesbergeris, espero haberlo pronunciado bien y si no, corregime por favor. Es tu turno, es tu momento. Muchas gracias por estar acompañándonos y te escuchamos. Bueno, agradezco la invitación a este ciclo de conversatorios organizados por la UCASAL. Agradezco también haber escuchado a Analía y su clara exposición y esta posibilidad de compartir sus preguntas y sus certezas también. Me parece que el título que nos congrega es una potente provocación a seguir profundizando y precisando lo que entendemos justamente por abordaje integral en las infancias desde la educación física. En mi caso particular me interesaría como poder destacar que entiendo por abordaje integral no la idea de totalizar sentidos, digamos, así como decimos qué significa, ¿no?, integrar, que no es integrar. Entonces decía, no implica totalizar sentidos, yuxtaponer saberes con la ilusión de querer abarcarlo todo, sino que me parece que es convergencia de miradas, diálogos interdisciplinarios, interculturalidad epistémica e integración de posiciones críticas deconstructivas hacia el modo de comprender las corporeidades en las infancias. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, las vamos a ir abriendo. Con ello quiero decir que mis reflexiones, que tienen como eje las corporeidades, integran mis prácticas y formaciones como docente en educación física, particularmente en el nivel inicial, también en jardín maternal. Mi trabajo como docente universitaria en la carrera de educación física, acompañando a
en la formación, pero también en otras carreras y universidades. Mi trabajo de acompañamiento a niñas desde el ámbito clínico de psicomotricidad con perspectiva de género, niñas justamente que no son los que se adaptan o están integrados fácilmente en el sistema educativo. Mis investigaciones se enmarcan también dentro del campo de la antropología social y mi militancia en el feminismo. Es decir, que como docente, psicomotricista y trabajadora del cuidado, vengo hace años integrando en mi práctica cotidiana y profesional las perspectivas de género y los horizontes que se abren desde las perspectivas decoloniales del buen vivir, encontrando un camino fértil para repensar algunas alternativas que contrarresten los modos de vivir las violencias, las agresiones y los conflictos de género. Pienso también en la pregunta de qué cosas desintegran, y uno podría pensar también que estas cosas desintegran. Pensar para mí política implicadamente supone, en primera medida, interpelar nuestro propio posicionamiento. Acá quizás podemos abrir un poco el concepto de implicancia. En mi caso particular, reconocer también mi propia construcción y deconstrucción de saber como mujer blanca, hetero, cis y mis privilegios. Lo que en antropología se define como reflexividad, es decir, ser consciente de los atributos sociales de estatus y rol, de la posición en la academia y en nuestra sociedad. Todos estos recorridos formativos me permiten tratar de elucidar distintos aspectos de este complejo campo de problemas, como lo es pensar el abordaje integral, y en este caso en particular, de las infancias y de la corporeidad. Como sabemos, esta crisis precipitó muchos procesos que ya se venían produciendo y profundizando la crisis multidimensional del sistema de la vida a nivel ecológico y humano. La pandemia puso de manifiesto un desequilibrio vital, una crisis en el sistema de la vida que de manera extraordinaria conmueve los cuerpos y sus formas de relación. El distanciamiento físico y preventivo, que sabemos no es distanciamiento social, es una norma proxémica, espacial, de cuidado sanitario que ha transformado tanto nuestros hábitos, es decir, nuestras maneras de relacionarnos corporalmente, saludarnos, cubrir nuestro rostro, posicionarnos actitudinalmente a distancia frente a los otros, como las maneras en que estamos siendo en nuestros propios hábitats, con todos los riesgos y posibilidades que situadamente y de manera desigual se manifiestan. Si la base de los rituales es la repetición de acciones y gestos que garantizan la permanencia, dando forma a la continuidad existencial de la vida sin grandes sobresaltos, la dinámica de la novedad y la incertidumbre que permanentemente en este contexto de pandemia estamos transitando no nos permiten descansar y estacionarnos en el presente. Todo ritual tiene un comienzo, una permanencia y un final. Invita a detenerse, dice el filósofo Byung-Chul Han. A diferencia, la situación de alerta pandémica nos introduce en una velocidad en donde todo el tiempo se está empezando y recomenzando. No sé ustedes, pero yo estoy agotada, ¿no? Siento que estoy cada vez, ¿sí?, tratando de acomodarme a nuevas situaciones. Pero también a los niños les pasa esta situación. A su vez, estando aún en situación de pandemia, somos partícipes de la tendencia acelerada hacia la descorporización, como señala Karl Marx, es decir, un cuerpo que se descorporiza no solo por el uso intensivo de las pantallas, sino porque la crueldad, el maltrato, el malestar lo van desafectivando. Sin embargo, como dice Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo, y la corporeidad es tanto el lugar de opresión como sitio privilegiado donde puede engendrarse la resistencia, la lucha, la transformación. Tratándose especialmente de las infancias, voy a destacar algunas dimensiones de análisis para aproximarme a estas complejidades. Específicamente, pienso el abordaje integral de la corporeidad, ¿no? Un concepto sumamente complejo, ¿no?, para poder pensar. Entonces, una de las preguntas que me hago es cómo se materializa la corporeidad, es decir, y ahí tendríamos que pensar en su dimensión existencial, en su encarnadura situada, fenoménica,
enraizada en lo que es el mundo naturaleza-cultura. Sabemos que el pensamiento moderno occidental lo que hizo es disociar, ¿no?, la naturaleza de la cultura, pero también disociar al cuerpo de la naturaleza, al cuerpo, ¿no?, creyéndolo que, bueno, el cuerpo es aquello que se construye y que va adquiriendo en el devenir de su constitución la cultura. Entonces, me parece que la pandemia también nos resitúa la pregunta de qué relaciones, naturaleza y cultura, nos permiten pensar también la corporeidad de un modo diferente. ¿Cómo se construye la corporeidad? Es decir, sus aspectos vinculares, relacionales, interactivos, la función espejante, la función corporizante de los otros, de las prácticas de cuidado, de crianza, y de cuidado justamente efectivo y afectivo. ¿Cómo se accede a un funcionamiento corporal autónomo? Es decir, la relación unión-separación de los cuerpos, los distanciamientos progresivos, del sostén a la transgresión, ¿no? ¿Cómo se va armando esto en relación al cuerpo? ¿Cómo aprende la corporeidad? En lugar de la acción, de la exploración, del deseo, de la pulsión del movimiento, de la práctica, la realización placentera, junto a las transmisiones, a los procesos de imitación y los modelos de referencias identitarias. ¿Cómo se manifiesta la corporeidad? Digo, todo esto, ¿no?, los profes de educación física, las profesoras de educación física, estamos todo el tiempo con este material, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la corporeidad? Sus aspectos expresivos, lo que transmite, comunica, lo que dice, en tanto formas codificadas de inscripción y de lenguaje. ¿Cómo se enlaza con la identidad? Sus dimensiones yoicas, subjetivas y colectivas, las actuaciones performáticas, sus reconocimientos e identificaciones, pensando la identidad a la vez como un devenir, como en su dinamismo, en su fluidez, ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba en un núcleo fijo de identidad, uno alcanzaba la identidad. Hoy por hoy pensamos la identidad de un modo nómade, de un modo, ¿sí?, interpretativo a lo largo de la vida. Las interpretaciones sexogenéricas, lo etnorracial, las marcas de clase, de región, de edad, entre otras. ¿Cómo se engraman las corporeidades dentro de un sistema jerárquico de distinción? Es decir, sus roles y sus estatus sociales, el poder y las desigualdades sociales, los hábitos diferenciales en función del sexo-género, justamente, ¿sí? Sabemos que esto marca las variadas interseccionalidades de las diferencias. ¿Por qué lo corporal es político? Sus dimensiones jurídicas y éticas, el respeto, la autonomía, la dignidad, enmarcadas dentro de lo que es la organización social del cuidado y las políticas de reconocimiento social y de los derechos humanos. A mí me parece que el fructífero desplazamiento conceptual de lo físico a lo corporal que la educación física crítica ha impulsado en estos últimos tiempos sigue abriendo posibilidades de cuestionamiento hacia esas epistemologías modernas y occidentales que tienen aún vigencia y continúan reproduciendo miradas, sabemos, biologicistas, ahistóricas, esencialistas, logocéntricas, adultocéntricas, colonialistas, androcéntricas, capacitistas sobre las corporeidades. Frente al saber instituido, el feminismo se pregunta, ¿quién habla en esa teoría? ¿Bajo qué condiciones históricas, sociales, económicas y políticas formula ese discurso? ¿Para quién? ¿Y cómo ese conocimiento circula y es usado en el marco de relaciones asimétricas de poder? Es decir, que la supremacía de la cultura por sobre la naturaleza tiene como medida la del hombre moderno, blanco y occidental, sabemos, el androcentrismo, desde el cual fue posible establecer las bases del colonialismo, la expansión del capitalismo, la refundación del patriarcado y la instalación del racismo. Es decir, que bajo los parámetros modernos de la no violencia se instalaron y justificaron otras violencias de clase, de edad y de género. Por ello es preciso, para poder pensar de manera integral, visibilizar las genealogías y nominarlas desde sus particulares expresiones, pero también en su intersección con otras formas de opresión y de sufrimiento.
los cambios políticos, económicos y culturales de fines del siglo XX conducen la crítica hacia el proyecto modernista basada en esta idea de progreso cientificista que sabemos ha erosionado otros tipos de saberes y prácticas ancestrales. Nuestras relaciones no son solo condición de supervivencia, sino de vida amorosamente digna. Por ello, la lógica patriarcal, que a modo inconsciente está inscripta en nuestras corporeidades, contribuye tanto a analizar los modos en que tienden a reproducirse los significantes hegemónicos, como a poder comprenderlos y transformarlos. Una de las propuestas críticas que propone el feminismo decolonial es el de pensar la interculturalidad epistémica como una potente posibilidad de construcción de marcos o nuevos marcos de significación epistemológicos, que incorporan y negocian conocimientos occidentales y conocimientos no occidentales, indígenas pero también negros, y sus bases teóricas y vivenciales presentes, pero también pasados, siempre manteniendo como fundamental la necesidad de enfrentar la colonialidad del poder a la cual estos conocimientos han sido sometidos. La vida sucede en el cuerpo. Tanto lo orgánico como lo social es vivenciado por el cuerpo y nuestra subjetividad e identidad se expresa a través de las manifestaciones corporales. Estar siendo en el mundo es estar en contacto, en escucha, en mirada, en sabores, en actitud postural, en rostridad, en acciones, en actos, en voces que se enuncian. Toda toma de posición supone un ser situado corporalmente en un mundo intersubjetivo, social, ecológico y cultural. Sin embargo, no todos tienen las mismas posibilidades de reconocimiento social. En las clases de educación física se pone en visibilidad, quizás con mucha más contundencia que en otros espacios y dispositivos pedagógicos, los juegos de poder y las opresiones hacia el cuerpo de la persona gorda, torpe, discapacitada, rara, amanerada, pobre, inmigrante. La corrección, la patologización y el rechazo son las operaciones sistemáticas de desintegración, que podemos decir violencia, que se instalan tempranamente sobre los cuerpos que se corren de las normatividades impuestas por la cultura hegemónica. Entonces, los estándares de belleza, edad, capacidad, género, sexualidad, nacionalidad, clase, son idealizaciones que a mayor pregnancia más nos alejan de las posibilidades concretas de bienestar corporal o de estar integrados. Una práctica con perspectiva de géneros es aquella que pone en relevancia la vigencia del discurso colonial y patriarcal sobre la corporeidad, para ayudar a deconstruir sus representaciones dominantes sobre la raza, el género, la sexualidad, el sexo, la clase, la edad, la capacidad, la geopolítica. Tiene como objetivo no solo la educación y socialización del cuerpo, sino su afirmación a la vida, su reinterpretación, su realización amorosamente digna. Los estudios postcoloniales, culturales y subalternos nos ayudan también a ampliar nuestra mirada, dando mayor protagonismo a las culturas no hegemónicas, cuestionando tanto esta idea del sujeto único y universal como las oposiciones tradición-modernidad, civilización-salvajismo, desarrollo-subdesarrollo, dominación-dependencia. Escuchar la agencia de los cuerpos en las infancias es habilitar sus expresiones, exploraciones, saberes y deseos, más que instrumentalizar prácticas o ejercicios para que se adapten a los requerimientos de las concepciones hegemónicas de la educación. Dar lugar en nuestras clases a las perspectivas de género y de derecho implica profundas resignificaciones dentro del campo de la educación física. Y acá coincido con Analía, la educación sexual integral en este punto ha constituido uno de los acontecimientos educativos más importantes producidos en los últimos tiempos en materias de legislación dentro del marco de los derechos humanos. Sabemos que no es una ley aislada, sino que se da en consonancia con otros movimientos y luchas sociales que permitieron reconocer y regular ámbitos donde se producían violencias y desigualdades sociales. Hermanada entonces en su gestación con otras leyes, la ESI es fruto de un consenso producido históricamente
en el que nos involucra a todos en nuestra posición ética y ciudadana. No se reduce ya a una opinión personal o a una opción para poder tomar o dejar. Tampoco se trata de pensarla solo vinculada al ámbito de la prevención, a un bloque temático a trabajar, a pensar en abstracto lo transversal del género. Ni mucho menos a reducirlas a un servicio tercerizado de expertos o especialistas formados en perspectiva de género, sino que nos implica y nos responsabiliza en lo común como toda ley, como profesionales de la educación, frente al modo en que elegimos estar siendo nuestros cuerpos y la manera en que concebimos y nos relacionamos con les otros y la naturaleza. Uno de los objetivos primordiales de la ESI es promover saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos. Junto al desafío que supone el trabajo articulado de la comunidad educativa con los sectores de salud, las organizaciones familiares y las organizaciones sociales. A pesar de 12 años de vigencia de esta ley, que prescribe su implementación en todos los niveles y modalidades, el otro día discutía esto también en la universidad, que poco hay ESI en los ámbitos universitarios, ¿no? Está implementada para todos los niveles, pero parecería ser que hay que implementarla nada más que para primaria, para jardín, ¿no? Y en la universidad, ¿qué pasa con la ESI? Sabemos que en la actualidad hay muchas provincias e instituciones escolares en Argentina que se resisten a su implementación, por lo que aún hay mucho trabajo para realizar con el fin de que pueda alcanzarse su ejercicio pleno. Se hace evidente que la ESI configura una experiencia formativa en construcción que genera tensiones y desestabilizaciones al interior de las prácticas, por lo que se necesita instalar un diálogo constante entre la política institucional, las políticas públicas y los movimientos sociales y estudiantiles que van abriendo lugar para estos debates. Son los jóvenes los que vienen, ¿no?, impulsando muchas veces que se haga ESI o que se dicte ESI en la educación. Las leyes otorgan derechos y responsabilidades que tienden a garantizar una vida digna para las minorías y las diversidades, sean cual fueren. Y esta ley nos viene a decir que este derecho hay que hacerlo respetar desde las infancias tempranas. Considero que la educación física junto a la ESI tiene la enorme oportunidad de resituar la pregunta por el cuidado de los cuerpos desde una visión ampliada del cuidado y desde una concepción plural y compleja sobre los cuerpos y sus manifestaciones. Seguramente sabemos que sin agua no hay posibilidad de salud corporal posible, pero también sin aire, sin mirada a cielo abierto, sin suelo donde poder arraigarnos y corporizarnos. No solo necesitamos techo y nuestra propiedad privada, sino suelo y la función estructurante del poder habitar. Dice Kusch, no hay otra universalidad que esta condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del antiplano o de la selva. De ahí el arraigo, y peor que eso, la necesidad de ese arraigo, porque si no, no tiene sentido la vida. Desde la cosmovisión amerindia, todo lo que Occidente llamaría naturaleza, la tierra, las plantas, las piedras, los bosques, los lagos, los mares, los ríos, los soles, la luna y otros planetas tienen vida propia. Los seres humanos somos solamente un hilo más en el tejido o la faz de la Tierra, o lo que otros llamarían universo. Si bien hay una tendencia a asociar a las mujeres con la Madre Tierra, no se reduce solo a ellas, ya que cuando no se respeta la Tierra, se cae en el rompimiento del sentido de la vida. Digo esto porque tenemos que pensar también en la ecología, lo que está pasando a nivel ecológico. Reconocernos en interdependencia y en vulnerabilidad humana es algo que seguramente hemos vivenciado durante la pandemia. Tomar contacto con nuestras afectaciones corporales, con nuestros ciclos vitales, con nuestra respiración, con aquello que nos inspira y nos permite pulsar en esta vida, puede ser una de las formas que nos permitan hacerle frente a la aceleración y al agotamiento.
Valorar la vida es repensar los modos que tenemos como sociedad de contrarrestar los malestares corporales y las violencias de género, creando formas efectivas y afectivas de cuidado de los cuerpos. Vertebrar el género en nuestras prácticas cotidianas, laborales, profesionales, es un modo de contrarrestar los actos y efectos violentos, intentando desestabilizar los límites de la imaginación política instituida. El discurso del respeto por la diversidad de por sí solo no alcanza. La tolerancia no cuestiona el modelo social de la exclusión, sino que lo naturaliza, estableciendo jerarquías culturales, sexuales y de género entre quienes son capaces de tolerar y quienes deben ser tolerados. Necesitamos inventar nuevas prácticas que desestabilicen las exclusiones y desigualdades que se generan en el supuesto espacio de la normalidad epistémica para verdaderamente pensar deconstructivamente el abordaje integral de las infancias. Bueno, nada, ideas nomás. Muchísimas gracias, Mara. Voy a citar a una colega de Neuquén, Paola Hidalgo, con una frase célebre que dice: es un montón. Mira, quiero ver la grabación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, yo les comentaba al principio, se ha ido sumando gente, colegas también, de diferentes lugares, que la profesora Ivana Rivero de la Universidad Nacional de Río Cuarto tenía un compromiso familiar impostergable con su hijo que debutaba en primera división y bueno, lamentablemente mandaba un cariñoso saludo y no iba a poder estar. Así que vamos a iniciar de este modo el momento de intercambio, comentarios, preguntas, pueden ser dirigidas o a Analía o a Mara, o pueden ser para ambas, lo podemos hacer vía chat o podemos habilitar el micrófono, no somos tantas, no somos tantos, así que podemos hacerlo, no hay problema. Quien quiera, quien desee, comentario, sentir, pregunta, abrimos el momento, el juego para eso. Hola Clau, buenas tardes, profe, colega. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo quería contar un poco la experiencia del ESI en el nivel inicial, por lo menos donde yo trabajo. Bueno, ha sido, digamos, fue fuertemente anulada desde la pandemia, se han priorizado otros temas y no se le ha dado la fuerza que corresponde, ¿no?, al ESI. Pero, sin embargo, a pesar de que es poco el contenido, sí se lo hace. Y por lo menos en las instituciones públicas donde yo trabajo, nos dan para elegir un contenido por trimestre como para poder trabajarlo con los chicos por trimestre, ¿no? Actualmente, digamos, hay una presencialidad también disminuida en las escuelas porque estamos organizados por burbujas, pero yo he notado que los chicos empiezan a soltarse y a hacer preguntas relacionadas con el área. Estoy actualmente en sala de 4, bueno, y la sala de 5, pero he tenido también salitas más pequeñas, ¿no? Y bueno, hubo una fuerte inquietud con los papás de saber qué era lo que se enseñaba, cómo se lo iba a dar. Eso de los niveles más bajos. Y en los niveles más altos, que te escuché decir que no hay ESI en la universidad, bueno, yo doy una cátedra, tengo 2 cátedras en la universidad, una es desarrollo psicomotriz, en primer año de la formación de educación física,
y la otra es historia y los fundamentos de la educación física, que se lo da en segundo año. Bueno, yo lo incluí en el programa hace 3 años, dentro de las reformas, los contenidos de ESI, porque me parecía, ya que es una ley y que la debemos practicar en cuanto a la enseñanza y también a la forma en que la damos, me parecía muy importante desde historia anunciarla como un gran cambio y una gran apertura, y que nos toca totalmente, digamos, al cuerpo. La ESI van de la mano. Entonces, yo en la cátedra de historia sí se la hago conocer a los chicos, a los alumnos, presentamos los contenidos, mostramos actualmente cómo se trabaja con algunos de ellos, y siendo estudiantes de segundo año no les puedo explicar cómo ellos se sorprenden. Algunos me dicen, son contenidos muy elevados para chicos tan pequeños. Algunos me dicen así. Otros me dicen, ¿y esto cómo lo trabajaríamos, por ejemplo? Bueno, entonces, aparentemente el grupo de alumnos que yo tengo no han tenido la educación de ESI correspondiente en la secundaria, entonces como que también se admiran un poco de esto, ¿no? Siempre hay que tratar de, digamos, de darlo independiente de la religión, ¿no es cierto? Porque, bueno, nuestra universidad es católica, pero tengo, digamos, chicos de otros credos, entonces siempre hay que tratar de darlo desde lo que es la educación en sí, sin tomar, digamos, limitaciones de diversos modos. Pongo la religión como una de las que me pasó. Había una alumna de otro credo y me dijo, profe, yo esto no lo puedo cursar porque mi religión no me lo permite. Entonces, después, hablando fuera de clase, o sea, traté de explicarle que yo no voy a inculcar nada más que un aprendizaje que nos engloba a todos, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia. Hay mucho por aprender, hay mucho por leer, hay mucho por intentar hacerle una bajada a la realidad, ¿no? Creo que todo lo que se hace con ejemplos concretos a la realidad se entiende más, se aprende más, y de paso activo la emoción y la curiosidad de los chicos por saber de qué se trata. Todavía creo que sigue siendo un aprendizaje tabú, porque te marcan los lineamientos, el sistema educativo te dice, o sea, o te sugiere cómo lo vas a enseñar, pero en determinadas líneas, ¿no? Y sí que hay mucha intención de aprender de parte de los estudiantes. Sí, creo que es una necesidad, lo reclaman, lo piden, y bueno, está muy influenciado por el medio esta necesidad. Así que creo que la educación física debería hacerse eco de esto, ¿no? Y hacerla más vigente a través de cursos, de capacitaciones, porque es una necesidad y bueno, y los chicos lo piden, lo demandan. Muchísimas gracias, Clau. Analia, ¿te escuchamos? Sí, hola Claudia. Yo coincido con lo que dijo Mara en esto y creo entender el sentido de que no había educación sexual integral en la universidad, porque en realidad no está dentro de los lineamientos de la ley. O sea, la ley dice desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario. Y en realidad está buenísimo esto de integrarlo en la universidad, pero queda en función y en decisión de cada uno de los docentes. Ese es el problema, me parece. Casualmente, mi trabajo final de la maestría de la Universidad de Avellaneda tiene que ver con esto, es la enseñanza universitaria con perspectiva de género, porque en Tucumán pasa lo mismo.
yo indagando, yo estoy en práctica 2, y cuando yo les pido o les pedimos en el equipo armar una planificación y que puedan identificar de qué manera abordan la ESI en esa planificación, en la mayoría, en realidad muchos dicen no lo sé. Primero es esto, no lo hice porque no lo sé. Y segundo ponen, bueno, los mezclo. Es como que mezclarlos solamente sería una de las estrategias. Y en realidad eso pasa porque no lo saben, porque no hay una formación institucionalizada, o sea, no está la obligatoriedad en la facultad. Eso yo también lo vi como una debilidad, de hecho en eso estoy trabajando. Hay cátedras que sí lo hacen, como ESI o didáctica, o en la práctica misma nosotros trabajamos desde la ESI, pero es por voluntad o es porque lo decide cada docente. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Entonces ahí está el problema. Está buenísimo que lo haga Claudia, está buenísimo que lo hagamos todos, ¿no? Pero estaría bueno que haya una formación desde la perspectiva de género y diversidades en la formación universitaria. Me parece que ahí está la debilidad y creo que ahí se refería Mara, me parece. Este, Así que me parece que ahí tenemos que seguir apuntando, ¿no? Que muchos docentes como vos lo hagan, pero intentando que sea algo más institucional, digamos, ¿no? Eso quería aportar. Muchas gracias, Analia. Bueno, tengo ganas de preguntar algunas cosas, pero quiero entusiasmar. Tenemos muchos estudiantes que están justo en nuestra universidad, que están acá participando. Bueno, otro colega más, ahí lo veo a Adriel. Si alguien más tiene ganas de hacer un comentario, pregunta, una reflexión, ahí aprovechemos este espacio. Anímense, puede ser por el chat o pueden habilitar el micrófono. Bueno, permiso, buenas tardes. Muchas gracias por la cantidad de ideas y preguntas que convían a abrir para seguir para rato y seguir cuestionándonos un montón. Y me gustaría traer un concepto como para hacer una pregunta. Bueno, el concepto juego, ¿no? La dimensión lúdica. Y en tanto dimensión, en tanto expresión también, no está ajena, ¿no? a todo lo que han ido mencionando, ¿no? Está, de hecho, también a la hora de jugar, también todo esto que se ha abierto influye sobre las maneras de jugar, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar o abrir qué reflexiones merece o qué aportes, ¿no? Desde su visión se pueden, de hecho, llevar al concepto de juego, ¿no? De cómo jugamos, qué otras maneras de jugar podemos proponer, qué otras maneras de vincularnos en el juego, ¿no? Para poder ir desconstruyendo todas estas relaciones de poder que ha ido mencionando Mara, ¿no? ¿Puedo? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Sí, para mí es eje, ¿no? El tema del jugar, ¿no? Es el eje donde tenemos como que poner mucha apuesta, ¿no? También, ¿no? En relación a esto. Yo pienso al jugar como una praxis de corporización, ¿no? La posibilidad de jugar nos corporiza, la posibilidad de jugar nos potencia, la posibilidad de jugar arma posicionamientos corporales más consistentes vinculados al deseo, a la posibilidad incluso de ir jugando nuestra propia identidad, ¿no? Cuando un niño juega desde lo que un niño desea hacer y apuesta e imagina, ¿sí? Y es un ámbito de expresión justamente y de inscripción corporal sumamente potente y sumamente intenso. Creo que cuanto mayor juego, cuanto mayores posibilidades se dan las dimensiones lúdicas, expresivas, más nos alejamos de los estereotipos de juego. Es decir, cuanto menos juego, más arraigados estamos hacia los estereotipos y hacia las clasificaciones de juego. Cuanto mayores posibilidades tenemos de alejarnos de esos, de subvertir esos cánones, de transformarlos y multiplicarlos, mayores posibilidades de corporización tenemos. Entonces, para mí es clave leer y escuchar
desde lo que sucede en los ámbitos de juego espontáneo también. Esto me parece que es interesante. Habilitar espacios de juego espontáneo, no solo espacios de juego dirigidos, ¿no?, sino espacios de juego donde puedan expresarse, donde puedan decir lo que eligen, donde puedan justamente trabajar cómo son sus matrices de aprendizaje, sus matrices de relación, sus matrices de comunicación. Ahí está en juego, digamos, cómo se pone de manifiesto el inconsciente, ¿no? Porque sabemos que justamente jugar permite tramitar, permite ir comprendiendo el mundo que nos rodea y a la vez poniendo activo aquello que de alguna manera vivimos pasivamente. Enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Entonces ahí me parece que es clave el espacio del juego. Ahora, no creamos, como decía ahí Claudia, que solo porque hacemos clases mixtas estamos trabajando la ESI, o porque, bueno, habilitamos al nene a que juegue a la muñeca, ya estamos trabajando la ESI, o no, porque me parece que a veces se reduce la ESI a contenidos, y ese es un riesgo, ¿no? Ese es un riesgo. Por eso me parece que la ESI tiene que ser pensada de manera transversal, por eso tenemos que pensar conceptualmente, con qué conceptos estamos pensando lo corporal, el cuidado del cuerpo, la integralidad que estamos hablando, ¿no? Porque son los conceptos los que de alguna manera nos permiten leer. Si no tenemos estos conceptos, no podemos después ir a las clases, armar las planificaciones, ¿no? Y estos conceptos, hay muchos de estos conceptos que los tenemos que deconstruir, por eso es complejo, ¿no? Porque si seguimos aferradas a ciertas concepciones de lo corporal, de las infancias, como nos decía Analía, si no modificamos la perspectiva tutelar, por ejemplo, sobre las infancias, es muy difícil posicionarnos desde una perspectiva transversal de género, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a seguir en la posición proteccionista hacia ese niño, porque lo vamos a seguir viendo como carente, porque vamos a seguir pensando que no tiene posibilidades de comprensión, ¿no? Entonces, tenemos que revisar la mirada tutelar, cómo habita también en nosotros. ¿Cómo la seguimos portando? Porque es un trabajo, por eso digo que es un trabajo deconstructivo, ¿no? La ESI nos interpela en la deconstrucción todo el tiempo. ¿Por qué? Porque fuimos socializados justamente de otra manera. Entonces, socializados no solo en nuestros ámbitos familiares, sino socializados en la academia. Nuestras formaciones académicas nos dijeron esto. Entonces, ahora tenemos que hacer una lectura de muchas de estas cuestiones, que no quiere decir destruir lo que aprendimos. Deconstruir quiere decir volver a leer, ¿sí?, incorporando estas situaciones que nos permitan ampliar la mirada y ser conscientes, ¿sí?, de que hay miradas todavía que tienen vigencia y que, como decía, son androcéntricas, capacitistas, adultocéntricas, ¿sí? Vemos los textos de educación física y todavía están las maneras evolutivas de cómo se llama la primera etapa. ¿Sí? Los chicos parecería ser que de 0 a 1 año se les llama etapa refleja. Es decir, que un bebé, ¿a ustedes les parece? Ustedes deben haber tenido contacto, ¿sí?, con etapa refleja 1 año. Yo, la verdad, no es algo que es para revisar, digamos, ¿no? Hay textos que la verdad que lo que se ha dicho, tenemos como que, tener como mucho cuidado, y siguen funcionando, y seguimos dando esos textos, ¿sí? Entonces, me parece que el eje es el eje transversal, de tener en cuenta que hay muchas cosas que tenemos que seguir deconstruyendo, y que habitan en nosotros. Este es el lío. Por eso hasta habría que pensar en espacios de formación corporal que nos permitan trabajar con estos imaginarios, ¿no? Porque yo pensaba, ¿cuáles son los imaginarios sobre la ESI de aquellas personas que dicen la religión no lo permite, ¿no? ¿Qué se imaginan que es la ESI? ¿No? Que podamos conversar, porque quizás lo que se imagina que es la ESI es, bueno, tenemos que hablar de sexo
tocar el sexo, ¿qué sería? ¿Sí? ¿Por qué la religión no me lo permite? ¿No? La ESI introduce cuestiones espirituales sumamente importantes, no desliga, ¿sí?, los ámbitos de la espiritualidad. Entonces, pero sí tenemos que pensar, bueno, ¿desde dónde están estos, ¿no? Y cómo también, lo sabemos, los sectores más conservadores de la Iglesia y de distintos sectores no han querido que esto avanzara y se pusiera en escena para la educación. Bueno, yo puedo seguir, así que no, voy a frenar. Muchas gracias, Adriel. Muchas gracias, Mara. No sé, Analia, si querés aportar algo de lo que trae Adriel. Sí, no, me quedaba pensando en esto de, en la escuela es mucho más difícil y también me parece, a mí me hace pensar en esto de el juego espontáneo y que no sea la actividad lúdica que es la mediada, ¿no?, por el docente o la docente. Entonces, que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Cómo se habilitan estos espacios para el jugar, y que jueguen y que propongan y si no es que en la mayoría de los espacios, tanto educación física, aparece solamente la actividad lúdica porque es la medida o la que se tiene que hacer para enseñar algo. Entonces, en eso también me parece que hay mucho trabajo para hacer. Y en relación a esta transversalidad también, es difícil esto de pensar que en todo momento tenemos que pensar desde esta perspectiva, porque como decía Mara, la perspectiva es la mirada y yo no puedo tener una mirada justo en el momento en que doy un contenido de ese y después no tenerla. Entonces, me parece que la ESI invita a eso, es tener esa perspectiva, esa mirada desde que voy a la salita a buscar a esos niños y esa niña para que vengan al patio hasta que los acompaño y las acompaño hasta volver. Me parece que a mí me invita a pensar eso, ¿cómo hago? Y también es un desafío súper difícil, porque como decía Mara, tengo que deconstruir un montón de cosas, ¿no? Que si bien vengo trabajándolas porque me interesa mucho este tema, pero en todo momento te interpelas y decís, uy, no, a ver, ¿cómo le estoy diciendo esto? O cómo... pero bueno, bienvenidas sean las interpelaciones y bienvenidas sean las equivocaciones, pero para no seguir reproduciéndolas, ¿no? En eso yo me habilito y me permito equivocarme, pero bueno, para tenerlo en cuenta y para poder crecer en esto. Pero bueno, me quedo pensando en eso, ¿no? Del jugar, en qué momento es este juego, no decir juego libre, porque el juego tiene que ser libre, si no, no es juego, pero bueno, juego no mediado, ¿no? O que no sea solamente para aprender algo. ¿Sí? En eso me quedé pensando. Muchísimas gracias, Analia. Subrayo algo que han traído ambas, que tiene que ver con esto del cuidado, ¿no? De una política de cuidado, va a decir Ana Fernández, o de una especie de posibilidad en donde justamente trabajar la ESI, hacer ese abordaje integral en las etapas y momentos de las infancias, que sea desde ese lugar de cuidado, entendiendo el cuidado como algo que, digamos, corre cierto riesgo, porque de alguna manera uno tiene que reconocerse frágil, romper con ese adultocentrismo, con esa idea de heroico que muchas veces se le compone al rol docente, o de mártir, digo, estas composiciones, y poder humanizarnos también, ¿no? Somos tierra, decías, traías a Kush, o bueno, Guatahualpa Yupanqui cuando dice eso, o sea, la posibilidad de hermanarnos, sororizarnos, hilarnos de otro modo, de otra manera. En el norte sucede de que, porque nos toca, y Claudia es colega, nos toca por ahí de a poco a ir haciendo algunas endijas, algunas fisuras en algunas estructuras que a veces por desconocimiento, por temores, por tradiciones, por una serie de elementos se hacen un poco más duras, menos flexibles. Sin embargo, aparece toda esa resistencia, aparece toda esa reconstrucción a partir de la deconstrucción que va como posibilitando un montón de aspectos. Y sí, como bien decías, Mara, en la juventud, en los jóvenes, hay una cuestión mucho más pujante y está mucho más instalada en su subjetividad. Es como que
yo me quedaba pensando, de alguna manera hay todo un componente, si sacáramos el título de ESI, viéramos solamente los lineamientos, en la clase de educación física los trabajamos. Bien, mal, para estereotipos, para violencia, acríticamente, pero lo trabajamos cuando le posibilitamos algo de alguna manera. Y creo que ahí es donde también pensar en ese mensaje, en esa intencionalidad, hacerlo consciente, inclusive para revisarlo sobre lo que sucede. Y en este sentido, como es una propuesta, un ciclo de conversatorios que involucra a las casas de formación docente, universidades, terciarios, aparece un elemento clave en esa idea de la concientización, de la metacognición de lo que sucede. O sea, independientemente de que haya un enfoque específico de la ESI o que sea transversal, creo que tienen que combinar ambas, el poder ser consciente, crítico y sensible de cómo llevamos adelante nuestras prácticas, nuestras planificaciones y qué es lo que vuelve, cuál es el mensaje que queda instalado y lo subyacente. Creo que es también una forma de justamente corrernos de esa mirada occidental, cientificista por momento y poder tomar otros elementos. A mí me gusta mucho el eje de lo socioafectivo, me parece fundamental, clave, porque tiene que ver con la construcción del vínculo. No cualquier vínculo, sino vínculo sano. Bueno, un poquito de reflexión en torno también a la mirada, a las propuestas, a las reflexiones que nos traen ustedes. ¿Habrá alguna otra consulta, pregunta, comentario? Mientras que esperamos la pregunta, quería intercambiar con vos, Luciano, porque me parece interesante esto de las políticas de cuidado, ¿no? ¿A dónde apunta la política de cuidado? Porque hay varias cuestiones que ahí, por eso yo decía, pensar el cuidado de manera ampliada. ¿Qué significa pensar cuidado de manera ampliada? En general, cuando decíamos el cuidado del cuerpo, lo pensábamos vinculado a los hábitos, ¿no? A los hábitos saludables del cuerpo, a la alimentación, a, como decía Analía, que una docente dijo, que incluso se preguntaba por qué no tener algo sobre alimentación saludable, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado desde los buenos hábitos, uno podría pensar, de ejercicio, de sueño, nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuántos niños? Una de las encuestas que les hago a mis estudiantes es cómo duermen, ¿no? ¿Cuántas horas de sueño tienen encima, ¿no? Y la verdad es que es llamativo, pero muchos estudiantes duermen muy mal, ¿no? No llegan a tener 6 horas de sueño corridas. Entonces después nos preguntamos cómo atienden, por qué apagan las cámaras, bueno, muchas cosas que podríamos seguir leyendo. Pero pensando en el cuidado, descentrar un poco esa mirada solamente pensando en el cuidado de los buenos hábitos, sino pensarla dentro de lo que es la organización social del cuidado. Ahí descentra muchas de las cuestiones que pensamos tradicionalmente sobre el cuidado del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuidado del cuerpo entonces es pensar su relación afectiva, su relación, su dimensión ética, ¿no? Es pensar la ética del cuidado. Y pensar la ética del cuidado es pensar entonces una vida digna, una vida amorosamente digna que tiene que tener ese cuerpo, ¿no? Y tiene que ser respetado, y tiene que ser en el camino de la autonomía, ¿no? Entonces, esa dimensión ética, ¿sí?, del cuidado es la que pone también en relieve esta dimensión del cuidado. Y por otro lado, la corresponsabilidad, que quizás no la nombramos, ¿no?, que es otro de los ejes claves para pensar el cuidado. La corresponsabilidad entre las instituciones que organizan el cuidado, la familia sin duda, también el Estado y las políticas de cuidado. Entonces son muchos los actores encargados del cuidado de un niño, no solamente ya vinculado solo a la responsabilidad familiar y al hogar. Entonces, esta idea descentra también la responsabilidad de que solo una familia se tiene que encargar del cuidado de su hija, sino que pensar dentro de lo que es la organización social del cuidado nos implica a todos en este niño. Cuando estamos con un niño, somos parte del cuidado de ese niño.
Eso también es interesante pensarlo, porque me parece que también es otra manera de pensar esta manera que nos responsabiliza y nos corresponsabiliza en el cuidado. Corresponsabilidad y cuidado no solo entre hombres y mujeres, ¿no? Que a veces hablamos de que sea más equitativa, porque sabemos que la distribución del cuidado está mal distribuida, porque sabemos que el cuidado está feminizado, digamos, ¿no? Que lo podríamos decir. También decimos eso, ¿no? Pero me interesa que la corresponsabilidad en las políticas de cuidado también queden de manifiesto en eso. Permiso. ¿Y cómo impacta también? Me parece muy, bueno, gracias por este concepto que traes, porque también cómo queda plasmado también la clase de educación física, ¿no? Cuando pensamos esto, ¿no? De los buenos hábitos, che, no podemos parar a reflexionar porque hay que movernos, porque no hay otro espacio donde nos movemos. Entonces la educación física, cuanto más nos movemos durante toda la hora, buenísimo, logramos nuestro cometido, ¿no? Y dónde queda lugar, ¿no? Para, che, ¿qué nos pasa cuando nos movemos? ¿Qué nos pasa? ¿O qué nos pasó durante el periodo de aislamiento, ¿no? Che, ahora que nos encontramos, abrir espacios para eso, ¿no? Que eso seguramente impacta también en lo afectivo, en la manera de vincularnos, ¿no? Un montón de acciones que llevamos a cabo en la clase de educación física particularmente, ¿no? De que a veces la terminamos reduciendo a, che, nos tenemos que mover, ¿no? Me parece muy interesante esto que traes, gracias. Muchas gracias, Mara, Adriel, muchísimas gracias. Sigue floreciendo cosas. Bueno, ¿alguna otra palabrita más? ¿Pregunta, comentario? Si no, vamos a ir cerrando, invitando a la Analí, a Yamara, si nos convidan, hay unas palabritas finales. Desde ya, muy agradecido de parte de la universidad, de FIET Salta, que son los que han coordinado este espacio, bueno, que hayamos podido escucharles, que nos quedemos con preguntas. A mí particularmente, de a poquito estamos tratando de instalar una perspectiva de colonial y en ese sentido rescatar muchísimas cuestiones. Cuando lo nombraste Kush, ni hablar, inclusive a nivel quijano, con colonialidad del saber, y en la educación física nos cuesta, y bueno, ahí vamos, ahí de a poquito instalando algunas cosas. Salta y Jujuy probablemente sean de las provincias con un alto componente de interculturalidad. También trajiste la interculturalidad epistémica o la ecología de saberes de Sousa. Y bueno, Nalia, yo el otro día te escuché y me pareció, y hoy también, súper interesante el poder ir tomando, ¿no? Esos relatos de qué es lo que nos dicen, de cómo, de qué manera. Claudia también lo trajo de nuestros estudiantes, y sobre eso invitar a conversar, ¿no? Invitar a charlar, a dialogar. Por eso este ciclo tenía que ver con diálogos críticos y sensibles. Institucionalmente agradecido, en lo personal, enorme el crecimiento y el desafío, nos responsabiliza un montón. Y bueno, a los estudiantes, los profes que han estado acá acompañándonos, muchísimas gracias. Mara, Analía, le dejamos ahí el cierre y ojalá nos volvamos a encontrar. Bueno, arranco brevemente, otra vez muy agradecida a Luciano y un gusto, Mara, por escucharte así. Te había leído, así que había leído mucho, pero bueno, está buenísimo. Cuando me dijo él que iba a estar Ivana y Mara, dije, qué responsabilidad, ¿no? Y mucho aprendizaje para mí, así que en eso me siento muy afortunada de estar hoy compartiendo con vos. Y la verdad que me parece que vuelvo a decir esto de la oportunidad y me imagino qué pasaría si nos volveríamos a encontrar dentro de un par de años con todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, eso me imagino. ¿Qué diremos en ese momento? A mí no sé, a mí me llama mucho la atención esto de recuperar las voces, porque me parece que es el escuchar es lo que uno dice, bueno, ¿qué nos dicen? Bueno, ¿qué diríamos? Así que quizás sería como un desafío esto dentro de 2, 3 años, a ver qué pasa con esto de la formación, qué pasa con esto de todas estas cosas que pusimos hoy sobre la mesa, que nos preguntamos y con estas deconstrucciones. Así que me voy con eso, ¿no? Con la idea de que cuando nos volvamos a juntar, ojalá que muchas de estas cuestiones se hayan amasado un poco más, o como vos decías, esto de cocinar, ¿no? De cocinar juntos y que haya salido algo lindo del horno.
¿no? Así que eso, me voy con esa idea. Gracias, Luciano, gracias a todos y a todas que están aquí, y a Mara también, a Claudia por compartir, a Adriel. Gracias. Bueno, yo ya lo agendo, Analía, para el 28 de agosto del 26, ¿no? Dale, lo agendamos, ¿no? Y nos encontramos, esperemos que estemos así espléndidos todos, y bueno, y evaluamos esto de qué quedó aquello y qué estamos pensando ahora, cuáles son nuestras preguntas. Buenísimo. Agradezco también conocerte, Analía, y nada, fue un espacio para mí muy agradable. Me parece que cuando podemos generar espacios de conversación, son espacios que nos permiten seguir elucidando, seguir echando luz, seguir pensando y también seguir imaginando. Me encanta que sigamos imaginando y jugando, ¿no? Que terminemos jugando con una imagen que quizás es la de encontrarnos de acá a 5 años. Me gusta también a veces cerrar con algo de poesía. Yo amo a Alejandra Pizarnik, y hay una frase de Pizarnik que dice siempre que es: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, ¿no? Y que la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Es decir, que la propuesta de Pizarnik es volver a mirar, y nos dice que ese volver a mirar es doloroso, ¿no? Pero nos invita con insistencia a deshabituar la mirada para producir extrañamiento, porque, digamos, llega hasta impactar el ojo, ¿no? Así que me parece que trascender, a veces esas cuestiones nos permiten ampliar dimensiones de sentido inéditas y posibilidades que quizás no teníamos. Yo decido mirar desde abajo, mirar desde la alcantarilla, y me encanta esa posibilidad de descubrir desde ahí también otros mundos posibles. Bueno, muy agradecida. Muchísimas gracias. Bueno, ahí en el chat hay algunos agradecimientos y saludos. Juan, Lara, bueno, el mismo Adriel. Nos queda una mesa más, invito a quienes tengan ganas, vamos a hablar un poquito de las vejeces en educación física, ¿sí? Este ciclo ha tenido que ver con la investigación, esta mañana con los contextos diversos, y estuvimos hablando mucho de autonomía. Bueno, ahora estamos finalizando la mesa de infancias, y vamos a la tardecita a charlar un poquito sobre las vejeces. Con una pregunta sobre procesos de calidad de vida, propuesta de calidad de vida. Muchísimas gracias por la generosidad, y después le voy a compartir la grabación y quedamos a disposición. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao.